Buenas noches. Soy alumno de la Universidad Ciudadana de Nuevo León. Mi nombre es Alfonso Gaitán Madariaga, con número de matrícula 54181, y curso el segundo tetramestre de la carrera de Derecho. Mi tutor en la materia de estadística es el licenciado Carlos Alberto Solís Hinojosa. La estadística en la actualidad es una herramienta muy necesaria para toda clase de cálculos y estudios, para emprender un negocio, verificar cómo va una empresa o cómo está funcionando el transporte en tal o cual ciudad, de forma cualitativa y cuantitativa. En el estudio, la organización y la aplicación del derecho no es la excepción. Por ser muy importante la estadística para nuestra carrera de Derecho, la Universidad Ciudadana de Nuevo León la ha incluido en planes de estudio, debido a que ninguna especialidad de nuestra carrera escapa a la necesidad de aplicar instrumentos estadísticos o de interactuar con profesionales de estas disciplinas. La aplicación de la estadística es importante en el derecho, ya que se convierte en un instrumento práctico frente a ciertos hechos jurídicos como el derecho penal, derecho mercantil, el minero o el agrario. Con las reformas constitucionales que han transformado de forma de juzgar, ahora se efectúan de manera más práctica, de forma oral, pública, abierta, transparente, con ciertos ingredientes como la inmediatez, donde las partes siempre están en contacto directo con el juez y el juez está en contacto en un ambiente controlado con, con las partes, donde todo se graba en audio y video y se hace necesario el uso estadístico. Presentaré a ustedes una pequeña probada de mis primeras clases de esta materia, que son sin duda los cimientos de la estadística para principiantes, pero nos corresponde conocer sobre la descripción de datos de negocios. Esta materia me creó gran expectativa, ya que siempre escuché de que en la estadística se miden muchas actividades cotidianas y con estos estudios se dan probabilidades, se programan mejoras para un mejor funcionamiento de distribución de agua, mejoras de hospitales o puntos de mayor eficacia en fábricas, escuelas o en el gobierno. Para comenzar, veremos el primer tema, que es el análisis de datos de negocios. Primeramente, iniciaremos con la definición y para qué nos sirve la estadística de negocios, que nos ayudará a entender la actividad de esta materia. Entonces, la estadística son un sinnúmero de técnicas mediante las cuales se recopilan, organizan y analizan datos cuantitativos, siendo el centro del análisis estadístico en los negocios y la administración en toma de decisiones. La estadística clásica en la estadística clásica se analizan análisis de los datos muestrales con el propósito de inferenciar, excluyendo todo juicio u opinión. Podemos clasificarla como estadística descriptiva e inferencial. Permítame, tengo una diapositiva. Bien, aquí la tenemos ya. Entonces, como les decía, la estadística clásica se realizan análisis de datos muestrales con el propósito de inferenciar, excluyendo todo juicio y opinión. Podemos clasificarla como estadística descriptiva e inferencial. La descriptiva, como su nombre lo indica, describe y analiza una muestra sin buscar sacar conclusiones de tipo general. Se incluyen las técnicas que se relacionan con el resumen y la descripción de los datos numéricos. Estos métodos pueden ser gráficos o pueden incluir análisis mediante cálculos.
Por su parte, la estadística inferencial se subdivide en su propósito y en su función. El propósito, entonces, será inferir o inducir a leyes de comportamiento de una población, mientras que su función será predecir con respecto a la fuente de información. Comprende aquellas técnicas por medio de las cuales se toman decisiones sobre una población estadística basada en una muestra o en juicios de los administradores, debido a que estas decisiones se toman en condiciones de incertidumbre y se requiere el uso de conceptos de probabilidad. El análisis bayesiano se toman las decisiones a juicios de los administradores sobre el análisis, sobre las ganancias y pérdidas. Las variables discretas y variables continuas, las características de las variables discretas es que solo pueden ser observadas en puntos aislados a lo largo de una escala y se expresan generalmente en números enteros. Una variable continua puede ser en cualquier punto fraccionario de un sistema, de un intervalo especificado. Los datos continuos se generan por el proceso de medición. Obtención de datos a través de experimentos o encuestas. Una manera de tener información es buscar los datos en observaciones directas, controlando parte o todos de los factores que influirán en la variable que se observa. Los métodos de muestreo aleatorio. El muestreo aleatorio es aquel en el que los elementos de la población de interés tienen una probabilidad conocida y frecuentemente igual y de ser elegidos para la muestra. También se les conoce como muestras de probabilidad o muestras científicas y existen 4 métodos. El aleatorio simple, el sistemático, el estratificado y el conglomerado. El segundo tema que trataremos será para la organización de todos los elementos, para organizar todos los datos que se recopilan, es necesario ordenarlos en diferentes tipos de presentaciones que veremos a continuación. Distribución de frecuencias. Los diferentes datos adquiridos para un trabajo estadístico se insertan en una tabla de distribución en la cual se agrupan por clase de valores posibles de una variable y se registra el número de valores observados que corresponde a cada clase. Los datos organizados en una distribución de frecuencia se denominan datos agrupados. Por el contrario, para los datos no agrupados se enumeran todos los valores observados de la variable aleatoria. En el caso de una tabla de distribución de frecuencias de salarios, se pondrán en una columna las diferentes clases de salario y en otra columna la cantidad de obreros que percibe cada clase de salarios. Existen diferentes tipos de gráficas para presentar las distribuciones de frecuencia y estas pueden ser los histogramas o los polígonos de frecuencia. Les voy a presentar ahora una gráfica de unas gráficas de las diferentes clases de gráficas que se pueden obtener. Permítanme tantito, por favor.
Compartir. Aquí la tenemos. Todavía me cuesta un poquito de trabajo. Existen diferentes tipos de gráficas para representar las distribuciones de frecuencias y estas pueden ser histogramas o polígonos de frecuencia. Estas gráficas pueden dar diferentes formas a las curvas de frecuencia que pudieran ser leptocúrtica cuando la punta es muy elevada y la punticúrtica mesocúrtica es cuando es mediana con la punta chata, y platicúrtica cuando es plana en su parte superior, pero siempre son simétricas. También tenemos, como se muestra en la gráfica, también pueden ser clasificadas por su asimetría. Cuando la punta está cargada a la derecha, serán negativas. Cuando están al centro, serán simétricas. Y si están cargadas a la izquierda, serán positivas. Se pueden representar por gráficas de barras, gráficas de pastel y gráficas de líneas. Bien. Como conclusiones tenemos que la estadística va a ayudar a entender va a ayudar a entender en la implementación de la justicia. Se está hablando de problemas muy complejos que requieren de conocimientos estadísticos y la mayoría de los abogados no contamos con nociones en esta materia, por eso que es tan importante en el día de hoy. La reforma constitucional y los nuevos juicios orales han generado una serie de cambios en la mecánica de operación del sistema judicial y hoy, en tiempos de transformación, nos encontramos con posibles riesgos. Entre ellos, pueden ser los gastos innecesarios del Estado, los cuales no deben de incrementarse ni de autodimensionarse. La estadística ya está vigente en el derecho al realizar proyectos específicos para generar políticas públicas como la reforma constitucional. Es fundamental el uso de las técnicas estadísticas, métodos cuantitativos, de formas congruentes que permitan dimensionar y generar modelos matemáticos para tomar decisiones muy concretas. ¿Cuántas salas se van a necesitar? ¿Cuántos jueces? ¿Cuántas infraestructura? ¿Cuánta capacitación y dónde? Es decir, la combinación específica de niveles de operación y algunos elementos adicionales son un tema específico del derecho penal. Se requieren entonces equipos multidisciplinarios de abogados y estadísticos para optimizar los recursos del Estado, o pudiera ser que la estadística ayude a resolver los casos concretos del derecho penal o del derecho contable. Muchas gracias. Esta es mi presentación. Qué amables.